Buenos días, hermanos, hermanas. Saludamos también cariñosamente a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Bueno, vamos a nuestro segundo capítulo del estudio que comenzamos la semana pasada, cuyo título es Conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a la Escritura, a la experiencia, a los sentimientos, en fin, al parecer de cada persona, la gran mayoría de ellos, ¿no es cierto? Hay un pequeño grupo que quizás se declara ateo o no tener creencia de la existencia de Dios. Pero la gran mayoría de las personas que afirma creer en Dios o la existencia de Dios, también afirma el hecho de conocerlo de alguna manera. Y la verdad es que justamente ese es el punto clave respecto al propósito de este estudio, porque el título pareciese muy sencillo, Conociendo a Dios. Y muchos de ustedes y muchas personas, muchos de nosotros, la gente en general, creyente o que expresa creer, ¿no es cierto?, pareciera que tiene un conocimiento de Dios y que tiene incluso hasta una relación, por así decir, con Dios. Sin embargo, resulta inmensamente subjetivo por el hecho de que se ha acuñado a lo largo de los siglos una frase que dice: cada uno cree en Dios a su manera, ¿no es cierto? Entonces, ese concepto es justamente el propósito de este estudio, de establecer que no existe tu manera de creer o conocer a Dios, sino que existe su manera. Y nosotros, sin duda alguna, tenemos que dar a conocer cuál es realmente la manera, la forma en que Dios se da a conocer a nosotros. Lo primero que tenemos que saber, ¿no es cierto?, es que si Dios no se revelara a nosotros, no se hubiese revelado a nosotros, jamás nosotros hubiésemos conocido a Dios. El ser humano caído, pecador, ¿no es cierto?, está imposibilitado de conocer a Dios, de acercarse a Dios, de saber de Dios. Es una imposibilidad absoluta. Por lo tanto, la única forma de que nosotros conociésemos de Dios es que Él se hubiese revelado a nosotros. Si no hay revelación, el hombre nunca, jamás, y eso es una máxima, nunca, jamás, cuando veamos los atributos de Dios y veamos el tema de la santidad de Dios, no se está refiriendo solamente al hecho de que Él no tiene pecado, se está refiriendo a una palabra y un concepto mucho más profundo. Se está hablando de una separación total de lo creado, de las criaturas que somos nosotros, ¿no es cierto?, por causa del pecado. Entonces, si Dios no se hubiese revelado, o si Dios no se revelara a nosotros, el ser humano nunca jamás conocería de Dios. Nunca jamás conocería de Dios. Pero la buena noticia es que Dios sí se ha revelado. Dios se ha dado a conocer al ser humano. Ahora, el ser humano solamente puede conocer verdaderamente a Dios o al verdadero Dios a través de lo que Él ha provisto como revelación. Esto que parece una suerte de trabalengua es algo que resulta de alguna manera sencillo de entender, pero muy difícil de aceptar, porque las experiencias nuestras como seres humanos en el ámbito subjetivo emocional son tremendamente grandes y poderosas. Muchas veces las personas afirman conocer a Dios y están siendo sinceras, pero están sinceramente equivocadas. Porque si no es por la forma en que Dios ha establecido que le conozcan, lo que están teniendo es solamente una experiencia emocional, tremendamente poderosa, pero una experiencia emocional, no una experiencia espiritual. Y créanme que las experiencias emocionales son sumamente fuertes. Y las personas pueden estar absolutamente convencidas de que ellos hablan con Dios, de que ellos son escuchados por Dios, de que ellos realmente están conociendo a Dios. Pero cuando planteamos la forma en que Dios ha establecido que se le conozca,
esas experiencias, en la gran mayoría de los casos, si no en todas, quedan fuera de lo que Dios ha establecido. Por lo tanto, ese es el ambiente donde nosotros también tenemos que saber que nos desarrollamos. Créanme que en los años que uno va estableciendo el ministerio que Dios ha puesto en la iglesia, uno ha escuchado muchas cosas y a gente sincera en cuanto a su emocionalidad y experiencia con Dios. Realmente llegan a creer que están hablando con Dios. Pero otra vez, volvemos al tema de la subjetividad, porque Dios, por así decirlo, ha objetivado por medio de la Biblia cómo es que yo le conozco a Él, cómo es que Él se ha revelado a la humanidad, cómo es que Él se da a conocer. Y cuando nosotros nos enfrentamos a la Escritura, normalmente vamos a encontrar una diferencia entre lo que yo pensaba que era Dios y lo que Dios es en cuanto a su revelación. Entonces, también es una experiencia traumática. También es una experiencia traumática. Eso significa muchas veces que la idea de Dios que la mayoría de las personas tiene, incluidos muchos cristianos, es una especie de Dios ultra proveedor, ¿no es cierto? Y que en definitiva está dispuesto y, ¿no es cierto?, presto a cumplir todos nuestros anhelos, deseos y sueños, por así decirlo. Y en un sentido puede que tengan razón, pero eso es una parte del conocimiento, porque hay otra parte, ¿no es cierto?, que nos habla de un Dios que anhela, o mejor dicho, la relación correcta con Él es una relación por medio de amo-esclavo. Entonces yo no quiero ser esclavo de nadie, pero esa es la relación que Dios ha establecido con su pueblo, Entonces, Juan 17:3, que fue y es el pasaje que nos sirve de guía para este estudio, dice que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eso es fundamental. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a quien tú has enviado, ¿no es cierto? Y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por lo tanto, inmediatamente está circunscribiendo el concepto de conocer a Dios a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Entonces yo no voy a conocer a Dios por medio de María. No voy a conocer a Dios por medio de cualquier otro elemento, persona o situación. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, un solo Dios. Vamos a hablar de los atributos de Dios. Por medio de Jesucristo a quien tú has enviado. Y eso inmediatamente hace un límite a cualquier otra forma que yo tengo o tenía de comunicarme. Ahí comienza inmediatamente a quedar fuera mi forma y comenzamos a entender que si no es por medio de Jesucristo, nunca voy a conocer al Padre, nunca voy a tener una relación con Dios. Jesucristo después dice en Juan 14:6, yo soy, y cuando está diciendo yo soy, está hablando de el nombre propio de Dios, Él está usando el nombre propio de Dios. Yo soy el camino, no un camino. Soy la verdad, no una verdad. No hay muchas verdades. Hay una sola verdad. Y dice que es la vida. Y después agrega de manera categórica, nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, inmediatamente queda fuera cualquier devoción extra, por sincera y convicción real que la persona pueda tener. Pero el que esté convencido no significa que es real, que es verdad. Porque Jesús dice que Él es la verdad y Él es el único camino, no hay otro. Y ya tenemos un gran segmento de gente que dice comunicarse con Dios de distintas maneras. Mira, yo en realidad me conecto. ¿Han escuchado esa palabra? Yo me conecto con Dios, con la naturaleza, me conecto. O sea, puede que te conectes con la naturaleza, pero con Dios no. El Dios de la naturaleza no te va a conectar. Porque Él ha establecido una única forma de establecer contacto con Él por medio de Jesucristo. Yo me conecto, yo realmente alabo a Dios, gracias Señor y esto, pero
toda mi devoción es hacia una estatua, ¿cómo es que eso puede suceder? No sé, pero sucede. Y la gente se convence. Entonces, la palabra de Dios es la forma objetiva en que Dios ha establecido cómo es que Él se revela a nosotros. Lo maravilloso es que Dios se ha revelado a nosotros. Lo terrible es que el hombre rechaza la revelación de Dios. Por eso cuando las personas muchas veces tú estás conversando con ellas y les dices que no, yo creo en Dios, Dios para mí es lo más importante, Dios, 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 y después le presentas al Dios de la Biblia, no lo quieren. Porque ese no es mi Dios, y lo dicen claramente, no es mi Dios. Y tienen toda la razón, no es el Dios que ellos se han fabricado. Entonces, el conocimiento de Dios es fundamental para el entendimiento, ahora dirigiéndonos específicamente a nosotros como pueblo de Dios, ¿no es cierto? Es fundamental, crítico, el tema del conocimiento de Dios, porque eso también es una falla que está llegando de hace un buen tiempo ya al pueblo de Dios, quien ha sesgado, no ha tomado en cuenta la totalidad de la persona de Dios. Hebreos 1:1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, 1 y 2. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios entonces ha hablado. Dios ha hablado por medio de los profetas y por medio de Jesucristo. Entonces, Dios no ha hablado por medio de María. Dios no ha hablado por medio de cualquier ídolo que se levante, ¿no es cierto? Dios no ha hablado a través de Buda, Dios no ha hablado a través de Mahoma, Dios no ha hablado a través de nadie más que de los profetas, y los profetas están bien descritos en la Biblia, ¿no es cierto? Son conocidos para nosotros, y Jesucristo. ¿Cómo sabemos que lo que dijeron los profetas era palabra de Dios? Porque Jesucristo no solamente la cumplió, no solamente la obedeció, sino que también la usó. Entonces, Dios ha hablado. Por lo tanto, si yo quiero conocer a Dios, ¿no es cierto? Necesariamente tengo que ir a la Escritura. Tengo que saber la Escritura. Y estoy hablando ahora de los hijos de Dios. No estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando de aquellos que han nacido de nuevo, aquellos en los quienes mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a guiar, dice, a toda verdad de la boca de Jesucristo, toda verdad de la boca de los profetas, toda verdad de la Escritura. Hay una verdad, no hay muchas verdades. No existe tu verdad, mi verdad. Si hubieran muchas verdades, significaría que ninguna es verdad. Y que todas serían mentiras, porque la verdad, para que sea verdad, tiene que tener un carácter absoluto. No puede existir un relativismo. Lo que nosotros muchas veces queremos decir es: yo tengo mi experiencia, tú tienes tu experiencia. Las experiencias pueden ser subjetivas, pero la verdad no puede ser subjetiva, porque si no, no es verdad. No es verdad. Entonces, nos ha hablado. ¿Cómo es que Dios, ahora en términos generales, para poder entrar, creo yo, a partir de la próxima semana ya con los atributos de Dios, cómo es que Dios se ha revelado al mundo, a la humanidad, a su pueblo? Dios se ha revelado de manera general a toda la humanidad y Dios se ha revelado de manera particular a su pueblo. Hay una revelación general y hay una revelación particular. La revelación general la vemos a través, en primer lugar, de lo que llamamos naturaleza. El término naturaleza no es sinónimo de casualidad o de la nada. El término naturaleza es algo que significa que está controlado, prácticamente controlado por Dios desde el punto de vista de su funcionamiento. Por eso es que cuando el hombre pierde su condición de ser espiritual,
¿no es cierto?, dice que se transforma en un hombre natural. Deja de ser controlado por Dios y comienza a ser controlado por sí mismo. La naturaleza ahora está controlada por Dios, pero está descontrolada por la administración del ser humano. El Salmo 19:1. ¿Cómo es que se revela Dios a nosotros? Cuando el ser humano que fue creado a la imagen de Dios, con un intelecto distinto desde el punto de vista de poder procesar la creación de Dios y gobernar sobre esa creación, entonces dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando el ser humano observa la naturaleza, está observando la obra de Dios. La cosa más espantosa es cuando el hombre, creyendo ser sabio, comenzó a atribuir todo lo impresionantemente complejo y maravilloso de la naturaleza a procesos absolutamente casuales. A procesos absolutamente casuales. Cuando el hombre comenzó a rechazar a Dios y comenzó a adorar la creación de Dios, empezando por él mismo. La Biblia nos habla, no es un libro científico, pero la Biblia nos entrega información científica. Nos habla del ciclo del agua, nos habla de la redondez del planeta, nos habla de cada uno de los aspectos, nos habla de la concepción cuando el espermio, ¿no es cierto?, concibe al óvulo. Habla de todo un proceso de carácter científico, no siendo un libro científico, que nos habla justamente de que la naturaleza, o lo que nosotros llamamos naturaleza, no es un acto o no es un efecto o el resultado de efectos de casualidad. Hay una mano creadora inteligente detrás de eso. Cuando nosotros analizamos en realidad, no solamente de manera superficial, los postulados anti-Dios en relación a la naturaleza, vamos a encontrar que los grandes hombres en esta área, finalmente cuando se encuentran entre la espada y la pared, revelan la verdadera razón de sus postulados: querer negar la existencia de Dios. Esa es la realidad de las cosas, querer negar la existencia de Dios. Se le aplican las leyes de las probabilidades a todas las barrabasadas que dicen, ¿no es cierto?, y no dan ni siquiera en los números. Es realmente, como siempre digo yo, que necesitamos, o esas personas necesitan 1.000.000 de veces más fe que la que necesito yo para creer en la existencia de Dios, porque realmente esto es algo absolutamente ilógico. Muchas veces resulta verdaderamente un insulto a nuestra capacidad intelectual, por mínima que sea, porque uno tiene que dejar de pensar para poder aceptar esos postulados. Y créanme que lo estoy diciendo con propiedad, no es que me compro la revista, ¿no es cierto?, una revista de ciencia muy interesante y esto, y de ahí uno saca sus postulados. No, tienes que hablar y buscar en los que son los que dictan las pautas de estos pensamientos, que son personas absolutamente con un propósito: es negar la existencia de Dios. Negar la existencia de Dios. Después podríamos ver las razones por las cuales quieren negarla, pero el hecho es que el propósito final y último es negar la existencia de Dios. Todo lo que se ha escrito en relación a la evolución, todo lo que se ha escrito en relación a los procesos, entre comillas, casuales que han mediado, hoy día están virando hacia el tema de un diseño inteligente. Pero es tal su deseo de negar a Dios que ahora resulta que la Tierra es una especie de ¿cómo podríamos llamarlo?, de maternidad, ¿no es cierto?, porque vinieron de otro planeta y ellos plantaron al hombre acá. Entonces esto es como una incubadora gigante donde somos el resultado de un experimento de otros seres más inteligentes. Entonces cuando tú le preguntas, bueno, ya, supongamos que existieran esos seres más inteligentes, que yo creo que algunos ya han llegado acá, dicen que son chiquititos, verdes, manos largas.
y apuntan el dedo. Entonces, por ahí hay algunos. Ya, supongamos que existieran. Ahora, ¿quién los creó a ellos? Tiene que haber sido otro planeta más inteligente que los plantó a ellos y nos plantó a nosotros. Y al de allá, y al de allá, y al de... Y es estúpido, perdónenme la expresión. Pero eso es lo que se le enseña a nuestros niños en el colegio, eso es lo que la gente llega a creer, eso es lo que le da como el toque de intelectual a todo este tipo de personas. Y su propósito último es negar la existencia de Dios. Nada más que eso, negar la existencia de Dios. Ni hablar de los temas de evolución, ¿no es cierto? Que los pinzones que vio Darwin, que de repente el pico le parecía más largo, entonces, bueno, pero cuando se alargaba el piquito para alcanzar, cuando había sequía, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? ¿Qué siguieron siendo? Pájaro. No se transformó el pájaro en lagarto. No, es imposible. Está la ley de los aminoácidos que hace imposible la cruza entre especies. Aún en la ingeniería genética no se logra eso. ¿Cómo es que se explica toda esta variedad? Solo Dios. Solo Dios. No es una explicación simplista, es la verdad. Es la verdad. Entonces se nos expresa a través de la naturaleza. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Se dan cuenta? Un día la ira de Dios se va a revelar contra todos aquellos que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Ellos saben que todas esas teorías son mentiras e imposibles, pues Dios se los ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, claramente, hay una responsabilidad. Dios se ha manifestado a través de lo que Él mismo ha creado. Lo que no se ve, se conoce a través de lo que se ve. Si tú ves un reloj como este, ¿no es cierto? Y tienes que saber que hubo alguien que lo hizo. No existe esto de que hace millones de años todas las piezas de este reloj estaban partidas en millones de partes en medio de una piscina, ¿no es cierto? Y las herramientas, y hasta el relojero estaba metido dentro también, dividido en millones de partes, y que empezaron a pasar procesos por millones de veces, hasta que primero se hicieron las herramientas, después se hizo el relojero, y pasaron millones de veces, y de alguna parte el relojero aprendió a hacer relojes, y hizo el reloj, millones de años. Entonces, claro, le pueden poner procesos más, cosas así, pero ¿y con qué descaro de repente dicen, hace 75 millones de años? Oye, escasamente sabemos lo que pasó hace 100. Ah, y si yo te digo 67 millones, ¿cómo me lo voy a rebatir? Y si a mí se me escapó una gota del carbono 14 y me salieron 500 años más, ¿y con qué desparpajo? Y la gente, oh, hace 75 millones de años. A eso me refiero yo. O sea, si nosotros vamos a hablar de ciencia, tenemos que hablar de ciencia. ¿Cómo es que nosotros podemos entender realmente lo que vemos a la luz
de lo maravilloso que es el fondo oceánico, a pesar de lo corrompido que está el planeta, hay lugares bellísimos, colores preciosos, todo eso de la nada, de la casualidad, de los accidentes. Por eso es que necesitan aplicarle millones de millones de millones de millones de millones de años. Porque efectivamente eso se hace imposible. Entonces el ser humano, con su raciocinio mínimo, con su lógica elemental, reconoce que existe Dios, ¿no es cierto? O puede mirar hacia arriba y dar una explicación o encontrar esa explicación en Dios, ¿no es cierto? Por el solo hecho de ver lo que ve, ¿no es cierto? Y atribuirlo justamente a cosas que no ha visto. No ha visto a Dios, pero puede ver su creación. Es decir, el ateísmo es la aberración más grande. No hablemos todavía de la existencia de Dios o no Dios, sino que simplemente el concepto de no creer en la existencia de Dios. Porque Dios se ha revelado, estamos en la revelación general. Es decir, por simple revelación general, no pudiera existir nadie que no creyera en Dios o en un Dios, en alguna divinidad. Ya vamos después a ir llegando a la revelación especial. Pero en la revelación natural, todo ser humano sabe que lo que está viendo es producto de algo sobrenatural, pero no de algo casual. No de algo casual. Segundo, la providencia. La naturaleza en primer lugar. Segundo, la providencia. La palabra providencia viene de proveer. Y la providencia se refiere a un cuidado general que Dios tiene de todos los seres humanos, que no es lo mismo que amor. Dios tiene una providencia general por causa de los que ama. Pero la providencia general significa que Dios, ¿no es cierto?, va a entregar, como dice Mateo 5:45, Mateo 5:45, que está hablando de la actitud que nosotros debemos tener hacia los enemigos, desde el punto de vista de no buscar nunca revancha con ellos, nunca venganza con ellos. Esa es la expresión que Dios espera que su pueblo tenga hacia quien le hace daño. Pero cuando estamos en el versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. ¿Ves que los tiene divididos? Esta es una providencia general. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Él tiene claro esa separación, pero tiene una providencia general. Y hace llover sobre justos e injustos. Y recuerden ustedes que justo, injusto, bueno y malo no es según lo que tú y yo pensamos. Todos somos malos. Todos somos injustos. En su revelación particular, Dios a unos los va a hacer justos y a otros los va a dejar como injustos. A uno, eso es parte de Dios. El tema es que la providencia general viene sobre todos. Por eso es que tú ves, ¿no es cierto?, que hasta, no sé, hasta los narcotraficantes, los asesinos o cualquier pecador tiene su familia, tiene su corazoncito, se ríe, disfruta. Todo está bajo esa providencia general. Pero Dios tiene claramente definido buenos, malos, justos, injustos. Entonces, Dios se revela a través también de su providencia general. De su providencia general. Que todos de alguna manera son beneficiados de esta providencia general. Y que la falta, ¿no es cierto?, de algunos es la mala administración de otros. Pero Dios tiene una providencia general. La conciencia, tercer aspecto del que se revela el Señor. La conciencia es todo aquello
que el ser humano tiene y que los animales no tienen. Por eso es que no somos iguales a los animales. Tenemos una dignidad distinta. Nosotros debemos ser los garantes de la protección de toda la naturaleza, pero nosotros tenemos una dignidad distinta porque fuimos hechos a semejanza de Dios desde el punto de vista de lo moral, aun cuando estamos caídos, y somos hechos semejantes a Dios desde el punto de vista de la capacidad de poder, ¿no es cierto?, tener la concepción sobre el bien y el mal, lo correcto, lo incorrecto, lo justo, lo injusto. No somos, como los naturalistas dicen, animales, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de una rama genealógica hasta llegar al Homo sapiens. Esas cosas no son así. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una dignidad por la cual será juzgado. Y esa parte de esa dignidad está en lo que se llama conciencia. Un animalito no tiene conciencia. No tiene conciencia. Tú y yo tenemos conciencia. El animal, cuando ve comida, ¿no es cierto? Y aunque él no tiene idea qué significa su plato, él tiene hambre, va y va a comer. Y después que come y tiene la botella llena, no se sienta a pensar, chuta, pero ese plato no era mío. Me siento muy mal. Iba a decir una palabra que no debo decir. Me siento muy mal porque toda la vida no va a sentir eso, no tiene la conciencia de eso, él cumple una necesidad. Pero si tú lo haces, aún el corazón más endurecido tiene que convencerse de que lo que hizo no era tan malo. Porque tu conciencia, mi conciencia, aunque no sea cristiano, me va a acusar. Me va a acusar. Yo robé. Sí, pero es que tenía hambre, pero robé. Pero es que él tiene mucho, pero robé. Entonces, tenemos que empezar a cauterizar la conciencia para poder aceptar un hecho que sabemos que es pecado. Que sabemos que es pecado. Y la conciencia es algo que Dios nos ha dado a todos los seres humanos por el solo hecho de ser seres humanos. Por el hecho de ser seres humanos. Esa mínima conciencia, cada vez más mínima, ¿no es cierto?, de la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y eso dice el Señor, ¿no es cierto?, en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Está hablando de los gentiles, que no tienen ley. No es que el hombre empezó a pecar a partir de la ley para adelante. Cuando empezó la ley, él se dio cuenta que efectivamente estaba faltando no solamente en su conciencia, sino que a Dios. Pero dice que aunque no tenga ley, las obras de lo que hace ratifican que hay una ley en su corazón. Recuerden que el corazón para el pensamiento hebreo, aunque el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero quienes lo escriben son hebreos, el pensamiento hebreo en la palabra corazón es un todo. Su mente, sus sentimientos, sus emociones, sus experiencias, todo. Entonces dice claramente que mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonios su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Eso no lo tiene los animales, el resto de la creación. Nosotros fuimos una creación hecha a semejanza de Dios y la conciencia en nosotros, ¿no es cierto?, es una evidencia de la revelación natural de Dios. Dios se revela naturalmente cuando observamos la naturaleza.
Dios se revela por medio de la providencia, de saber que se nos provee, a pesar de que ni siquiera nosotros queremos conocer de Dios ni a Dios. Se nos da también conocimiento de Dios, o se revela Dios a nosotros por medio de la conciencia, la capacidad de medir y pesar nuestros actos en función de una ley que está en el corazón. Porque antes que Dios normara que el robo es malo, todos sabían que robar es malo. Las personas no necesitan saber, ¿no es cierto?, que el asesinato es un pecado y es malo, porque saben y su conciencia los acusa. Cuando Caín mata a Abel, no existía no matarás. Y Caín inmediatamente sabe que hizo mal, su conciencia lo acusó. Entonces, el concepto de la revelación natural de Dios es súper importante, porque eso es lo que dice Romanos, que no justifica, o ningún ser humano tiene justificación delante de Dios para negar la existencia de Dios. Hay algo en él, a pesar de que todos estos movimientos en que nos quieren hacer parecer solamente como una especie más del planeta, tienden justamente a eliminar estos rasgos de conciencia natural que el ser humano tiene. El ser humano conscientemente, ¿no es cierto?, sabe que hay cosas que son malas y que no son correctas. Pongámosle así nomás. Por lo tanto, tiene que llegar a convencerse a sí mismo de que lo que está haciendo no es malo y es permitido. Y para hacer eso tiene que cauterizar su conciencia. Cauterizar su conciencia. Eso es lo que está pasando hoy día. Estamos a puertas de matrimonios del mismo sexo y tantas cosas que la gente inmediatamente nos dice homofóbico y todas estas cosas así. Pero ¿cómo es que llegaron a ese punto? Por ejemplo, ¿cómo es que llegaron a ese punto? ¿Cómo es que de catalogarlo como una enfermedad, ¿no es cierto?, hoy día es una bendición? ¿Cómo sucede eso? Entonces, tiene que haber un convencimiento tal, ¿no es cierto?, de ahogar de tal manera su conciencia para poder llegar a aceptar eso. Entonces se habla de una nueva conciencia. Se habla de una nueva conciencia. ¿Cómo se llega a convencer a alguien para matar a su bebé intrauterinamente? Por las razones que sean. Pero tiene que haber, ¿y por qué hay tanto apoyo psicológico si se supone que es algo que está bien? ¿Por qué tiene que haber apoyo psicológico para las mujeres que abortan? Entonces, ¿por qué algo que es un delito ahora va a ser un derecho? Explíquenme eso, o sea, no me digan, mira, lo que pasa es que los tiempos han cambiado y que tú esto acá y que la mamá que a lo mejor está arriesgando su vida por el guagua. Ese es el 0,3% de los casos. Y las violaciones no alcanzan el 1%. Por lo tanto, van a hacer una ley por un 1,3% de los casos. Y yo tenía entendido que las leyes eran por las cosas mayoritarias. ¿No es cierto? Una ley, se supone que todos ya han salido del closet y demás lugares donde estaban escondidos, representan menos del 3% o el 5% de la población, pero va a haber una ley para ese 5%. Y por favor, hemos tenido casos, créanme que yo me he entrevistado en muchos años con muchas personas que han sufrido de esta enfermedad, de esta situación, de esta mentira que Satanás puso en sus mentes. Y en el 100%, por lo menos, de los que yo he entrevistado y con los que yo me he entrevistado, ¿no es cierto?, cuando tú les preguntas, ¿te habría gustado que esto no fuera así? El 100% de la respuesta es, claro, yo no hubiese querido jamás esto, por las razones que sea. ¿Por qué? Porque es antinatural, porque tienen que llegar a convencerse a través de argumentos torcidos para poder sofocar, ¿no es cierto?, algo que su propio
conciencia, su propia conciencia les dice que está mal. Está mal. Y en Cristo hay salvación. Dios, así como puede levantar un muerto, puede cambiar ese esquema mental satánico que se ha metido en la cabeza de un joven, de una jovencita, por el desgraciado medio donde vivimos hoy día, donde no solamente no se condena lo pecaminoso, sino que se celebra. Se celebra y hasta nosotros mismos nos reímos de los chistes de personas afeminadas. Y esa es la realidad. Entonces, el grado de normalidad que se va adquiriendo es, y ya después si va a ser una situación legal, olvídense. Esta misma prédica, en un tiempo más, va a significar, ¿no es cierto?, con toda certeza, o lo que estoy diciendo ahora, demanda, lo que sea, no sé. Tengo un buen equipo de abogados acá, así. Espero. Pero bueno. Entonces se revela a través de la naturaleza, a través de la providencia, a través de la conciencia. Y, ¿no es cierto?, para la próxima semana vamos a ver la revelación particular ya de Dios, que es a través de la Escritura. Solamente vamos a enunciar Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Ahora ya vamos a hablar de la revelación especial de Dios. Efesios 2, versículo 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí está entonces inmediatamente el sesgo de la revelación particular. ¿Cuál es? Conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Ahí viene la revelación particular. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Profetas, apóstoles y profetas, vale decir la Biblia, ¿no es cierto? Y la piedra angular, Jesucristo, la que une el arco entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la profecía acerca de Jesús, el cumplimiento de esa profecía unido por la piedra angular que se usaba para hacer los arcos, ¿no es cierto?, que es Jesucristo. Esa es la revelación ahora particular, la revelación especial. La revelación especial, en quien todo el edificio, versículo 21, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, quienes, los que son conciudadanos, los santos y miembros de la familia de Dios, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para morada de Dios en el Espíritu. Hay una revelación general por la cual ningún ser humano puede argumentar que Dios no existe. Dios se ha revelado a la humanidad por medio de los elementos que nombramos, la naturaleza, ¿no es cierto?, la providencia, la conciencia. Hay otras formas más, pero estas tres las engloban todas. Sin embargo, hay una revelación particular, especial, que tiene un marco de personas que Dios ha tomado. Y dice, ¿no es cierto?, los conciudadanos de los cielos, de los santos, coherederos, miembros de la familia de Dios. Esa revelación especial tiene un propósito bien determinado, que es la familia de Dios, que es la familia de Dios. Porque el hombre natural, volvamos a Corintios, el hombre natural que no puede negar la existencia de Dios, capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perece. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha conseguido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe esta revelación especial. El ser humano natural, puede solamente percibir la revelación natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, hermanas, hay una revelación particular. Y esa revelación particular es para la familia de Dios. El tema es, ¿no es cierto?, que Dios se ha revelado a toda la humanidad, tiene una providencia sobre toda la humanidad, justos, injustos, buenos, malos, pero tiene una revelación particular para sus hijos, para los conciudadanos del cielo, para los ciudadanos de los cielos, para los santos que Él ha tomado. Y eso es lo que vamos a analizar la próxima semana, porque no podemos pretender que el ser humano natural entienda la soberanía de Dios, entienda la omnipresencia de Dios, entienda la justicia de Dios, entienda el amor de Dios. Así es que la próxima semana continuamos con esta primera parte, ¿no es cierto?, que es cómo es que Dios se ha revelado, primero en forma general, para que nadie tenga justificación al momento de negar la existencia de Dios. Y una revelación particular para todos aquellos a quienes el Señor soberanamente ha llamado. Nos ponemos de pie para orar.